Lo habíamos presentado, ahí lo tenemos, Martín Siracusa, economista, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme nuevamente. Desde ya que hayas estado en los medios y demás, estás en distintos medios, el agradecido soy yo. Bueno, vamos a tu punto de vista. La economía, ¿qué está pasando? ¿Precios justos? ¿Te parece que es un parche? Principalmente recogiendo el guante de lo que dice la oposición, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante para explicar hoy es algo que el otro día en una reunión con Patricia Bullrich y un premio Nobel de Economía, Tom Sargent, premio Nobel profesor de los Estados Unidos, él explicaba en un video por qué los países tienen grandes niveles de inflación. Él ganó su premio Nobel específicamente por haber trabajado en el tema inflacionario. Y él decía algo muy fácil de entender, es muy loco cuando lo dice un premio Nobel, pero es muy fácil de entender para nosotros los argentinos, porque estamos acostumbrados a eso. Él lo que dice es cuando un gobierno gasta más plata de la que tiene para gastar, empieza a emitir plata, y esa plata que emite va generando inflación a lo largo de los años. Si uno mira eso como es en Argentina, nosotros nos hemos dado el lujo, que no es tan lujo porque genera consecuencias malas, pero nos hemos creído durante 100 años que uno podía vivir a costa de la emisión monetaria. Y es así que de los últimos 100 años, solamente 10 años gastamos lo mismo o menos de lo que recaudamos. Ese es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal uno puede hacer dos cosas, bajarlo o tratar de esconderlo. Yo creo que hoy se está tratando de esconder con todo el sistema del ELIX. Y esto muestra, y yo creo que es la prueba, de que el gobierno tiene bien en claro cuál es la causa de la inflación. La causa de la inflación es el déficit fiscal, es la emisión monetaria, y el gobierno lo sabe. Porque si no, ¿para qué esteriliza? ¿Para qué usa las LELIQs? Para retirar plata que pone en la economía. Es decir, el gobierno emite plata y después le pide a los bancos que le compren bonos para sacar esa plata de circulación. Si no creyeran que la inflación es monetaria o por causa de la emisión monetaria, entonces ¿por qué harían eso? ¿Puedo interrumpirte ahí? Por supuesto. Bueno, pero después vamos a lo multifactorial o no de la inflación. La pregunta, pero ya que tocaste el tema del ELIX, uno de los temas que sabemos, no son producto exclusivo. Este gobierno lo multiplicó, indiscutible. Pero el gobierno anterior, de las LEVAC, después mutó a las LELIQs, pero han utilizado este tipo de instrumentos. Entonces, este es el problema también. En cuanto a política macroeconómica, uno dice, bueno, están utilizando las mismas herramientas. Sí, pero el papá del problema Vino es el el fiscal. Sí. El papá es fiscal. Sí. Y después el gobierno de Cambiemos, el último año, dejó las cuentas equilibradas en orden. Tardó mucho. Pero había una implosión en cuanto a LEVACs y después que pasó a la LELIQs. Tardó mucho porque tardó mucho en hacerlo. Porque es como, si vos tenés una deuda muy grande en tarjeta de crédito, vos tenés, o dejás de gastar mañana, o estirás con otra tarjeta de crédito un tiempo más. Yo creo que hoy lo que está claro es que lo que hay que hacer es dejar de gastar. Eso está claro, porque no hay más espacio a otras cosas. Porque la deuda cuasi fiscal, digamos, que sería esta deuda que tiene el Banco Central, pero el Banco Central es parte del Estado en Argentina, no es independiente y uno puede hacer un análisis distinto. La verdad es que toda la deuda que tiene hoy el Banco Central es vista por el mercado como inflación en el futuro. Porque si mañana dejamos de pedir prestado, digamos, a los bancos, dejamos el sistema de las LELIQs de golpe, hay que emitir 2,5 veces lo que hay de base monetaria. Bien. Ya hicimos te iba a preguntar sobre si consideras que solamente es fenómeno monetario o hay muchas, o hay otras razones. Los grupos económicos concentrados. Puede haber muchas causas. ¿Influyen o no influyen en la inflación? Influyen, pero no es lo que lo genera. Es decir, cuando uno ve el fenómeno de la inflación en Estados Unidos, sí, se da por ramas, se da por sectores. Sí. Luego de la pandemia hubo una enorme... o con la pandemia hubo gran emisión monetaria, lo que se llamaba quantitative easing en Estados Unidos, pusieron mucha plata en el mercado para tratar de reactivar un poco la actividad.
Ahora, lo que fue generando inflación fue por ramas. Lo primero que pasó fue la madera, el sector de la madera, que está relacionado a la construcción en Estados Unidos, porque vieron que las casas son de madera. Entonces generó toda una serie de desarticulaciones en ese sector primero. Tardó en desplazarse en general. Ahora, eso te da la concentración. La concentración puede mostrarte que la ropa subió más que los alimentos. Sí. Lo que no te genera la concentración es que todo suba al mismo tiempo. Porque es un juego de tironeo entre un sector y otro sector. Ahora, ¿vos no considerás que en nuestro país ya en distintos rubros se empieza a ver fenómenos de concentración? Y el más concentrado es el Estado. El problema de nuestro país es que hay un jugador discrecional que toma decisiones por todos sin conocer lo que les pasa a todos, y ese es el Estado hoy, es este gobierno. Bueno, sí, pero a ver, si el Estado pudiera actuar con la inflación y ser efectivo, de hecho no lo es. De hecho no lo es. Encima. Bueno, entonces, pero ahora vamos a los formadores de precios, sector alimentos, por ejemplo. Sí que en un momento tan sensible sabemos que la remarcación de precios tiene un componente en cuanto a estructura de costos y un componente, vos como economista vas a decir por expectativa, y otros te van a decir y por las dudas le recargo un 5. Por supuesto. Y eso pasa con la costumbre y pasa con la cultura que hay en Argentina, una cultura inflacionaria. En Argentina todo está indexado. Todo. Hoy las empresas privadas no tienen deuda, hoy hay economistas que dicen, bueno, en realidad no estamos tan indexados. Pero en Argentina tenemos la costumbre de que hay que subir los precios porque hay inflación. Y hay que pedir más salario porque hay inflación. Y va a ajustar las tarifas en algún momento, ahora bueno, no están ajustando, pero o un poco sí, porque hay inflación. Los alquileres. Hoy se está discutiendo en España si van a subir o no los alquileres porque hubo inflación. Es decir, es otra cabeza, es una cabeza en Europa y en otros lados, es una cabeza que mira el pasado y acomoda. Acá en Argentina nos tratamos de anticipar el futuro. Y ese es el rol de las expectativas, que es un rol bastante keynesiano en realidad. A mí me dicen ortodoxo, pero es un rol bastante keynesiano. Y yo creo que lo que pasa con la concentración en la Argentina es que, ¿cuáles son los costos hoy que tienen las empresas? Hoy una empresa tiene costo, salario. No lo determina. ¿No? ¿Qué sé yo? El que tiene, por ejemplo, que transportar una mercadería de un lado al otro, tiene un nuevo costo que fueron las paritarias del sector de camioneros. Eso no lo determinó la política, el juego, no lo determinó el empresario. ¿Vos lo ves mal eso? ¿Qué? Por ejemplo, tocaste los costos logísticos, que son los costos más importantes. A ver, se invirtió la pirámide, más allá del salario de los camioneros. La pirámide logística se invirtió en la época de un profesor mío de la facultad, de Cavallo, se invirtió porque cerraron los trenes y en el mundo es transporte marítimo, fluvial, trenes y camiones. Nos quedamos sin trenes, fueron a los camiones y hoy los camiones tienen esta prevalencia. También, y hubo un criterio de que el Estado no tenía que manejar los trenes. Y la principal causa de muerte en nuestro país es vialidad, en las rutas. De vialidad, pero por transporte en camión. Seguramente. Es muy difícil cuando vas en la ruta y los camiones se van pasando entre sí. Sí. Llevar una manzana de Río Negro al Bien, puerto de Bahía Blanca es el más salario, caro que porque a llevar a veces yo digo, China. para mí el salario, hay 300 gremios, salvo 3 gremios, 4, 5, todos están por detrás de la inflación. Y a veces cuando uno mete como cliché que son los salarios los que traccionan la inflación. No traccionan, tratan de alcanzarla. Tratan de alcanzarla. Yo creí que estabas mencionando que traccionan. No. Acá el único responsable de que haya inflación es el gobierno. Y por eso esta idea de trasladarle la responsabilidad a las empresas, diciéndole ustedes no me suban los precios, lo que están haciendo en la realidad es apretarlos por arriba y después los apretan por abajo porque les quieren meter un bono a fin de año. Entonces lo que yo digo es, si vos estuvieras en un momento de ganancias extraordinarias, fenomenales, hace 20 años que Argentina no para de crecer y no paramos de construir y es un país fabuloso, entonces digo, bueno, veamos si estas ganancias pueden aportar a otra cosa. Ahora, hoy en la Argentina, 10 años sin crecer, sin empresas nuevas, sin trabajos formales nuevos, tenemos hoy el mismo nivel de trabajadores formales que en el año 2018. No parece que nunca pasa nada en la Argentina. Con 50% de chicos en la pobreza, 70% en la provincia de Buenos Aires. No somos un país rico. El 95% de los argentinos ganan menos de 110.000 pesos. Entonces no pensemos que estamos
que tenemos que redistribuir una ganancia que no generamos. Primero hay que generarla. Si tuviera Marx acá, diría, muchachos, yo quiero redistribuir una ganancia, pero quiero que la ganancia primero la generen. Entonces, primero tiene que haber inversiones. Primero tiene que haber reglas de juego claras para que haya inversiones. Si yo voy a poner en un funcionario público el poder de aceptar o no aceptar una importación de un papel aluminio que usa la industria farmacéutica para hacer los blisters de los medicamentos, el resultado es que hoy la industria farmacéutica no está teniendo envoltorio para los medicamentos, pero no las drogas. Vamos a hacer una cosa. Tocaste un ejemplo que está bueno. El problema del packaging es mundial, no es solamente Argentina. Pero en Argentina tuvieron es una inflación cuestión de en el mundo. En el packaging de medicamentos es un problema. Pero no está entrando. Mundial. Hay muchas cosas que no están entrando. Sí. No están entrando, por ejemplo, algunos insumos para la maquinaria agrícola. No, estamos de acuerdo, pero justo tocaste el tema de packaging. En medicamentos es un problema que está ocurriendo a nivel mundial. Claro, y los problemas pueden ser o pueden parecer los mismos. Sí. Porque una inflación se llama inflación acá y se llama inflación en Inglaterra. Sí, señor. Pero la inflación acá es 100% anual y en Inglaterra es 5%, 8%. Es el mismo problema, pero no es el mismo problema. Potenciado. Y cambia, las cosas cuando son muy grandes cambian. Sabes que la tele es tirana, así que tengo que cortar acá. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Vamos a seguir convocando,